Bienvenidos al siguiente video sobre el área de geometría en el nivel de noveno año. Más que geometría, trabajaremos entonces en algunas habilidades del área de trigonometría. Las habilidades específicas que trabajaremos serán aplicar la ley de senos en diversos contextos, resolver problemas que involucren las razones trigonométricas, sus propiedades y ángulos de elevación y de depresión. Además, eh, plantear y resolver problemas contextualizados que utilicen razones trigonométricas para su solución. Lo primero que trabajaremos será la ley de senos. La ley de senos es una relación entre los lados y ángulos de triángulos no rectángulos. Es indispensable que los triángulos no sean los rectángulos, ya que si son rectángulos se pueden aplicar a las razones trigonométricas conocidas habitualmente y que hemos visto en videos anteriores. Simplemente entonces establece que la relación de la longitud de un lado de un triángulo al seno del ángulo opuesto a ese lado es igual para todos los lados y ángulos en un triángulo dado. Es decir, que en este triángulo ABC, que es un triángulo no rectángulo, no posee un ángulo recto, con lados A, B y C, entonces se cumple de que A dividido entre el seno del ángulo A, es decir, el seno del ángulo opuesto, es igual que B entre el seno del ángulo B, es decir, el ángulo opuesto, y es igual a C dividido entre el seno del ángulo C o el ángulo opuesto. Para usar entonces la ley de senos se necesita conocer ya sea dos ángulos y un lado del triángulo o dos lados y un ángulo opuesto de uno de ellos. La ley de senos entonces nos ayudará a encontrar medidas de ángulos y lados faltantes, ya que en este tipo de triángulos no rectángulos no podemos aplicar las técnicas habituales de Pitágoras y razones trigonométricas habituales, por lo que la ley de senos se vuelve una gran herramienta para encontrar las medidas de los ángulos y las medidas de los lados faltantes. Damos entonces unos ejemplos. Primero, dado un triángulo ABC con A igual a 30, B igual a 20 grados, y el lado A o el lado opuesto al ángulo A mayúscula va a ser igual a 45 metros. Entonces debemos encontrar el ángulo C faltante y los lados B, es decir, el opuesto a este ángulo, y el lado C, es decir, el opuesto al ángulo de arriba. Pueden pausar el video e intentar resolverlo. Recordemos entonces que los ángulos internos de un triángulo deben sumar 180 grados. Esto lo hemos trabajado desde videos anteriores, por lo tanto esta herramienta nos servirá para encontrar más fácilmente el ángulo faltante. Entonces sabemos de que 180 menos este ángulo que mide 20 y menos este ángulo que mide 30 nos da 130. Eso quiere decir que el ángulo C debe ser 130, debe tener 130 grados. Ahora, como vimos anteriormente, podemos transformar los ángulos a radianes o trabajar con estos ángulos en grados, pero debemos reconfigurar la calculadora, ¿ok? En este primer ejercicio lo trabajaremos en radianes. Entonces, transformamos primero el ángulo 20, que sería 20 por, recordemos que se multiplicaba por pi entre 180, y esto va a ser igual a pi novenos, ¿ok? Luego 30 lo multiplicamos nuevamente por pi entre 180, que va a ser igual a pi sextos, y 130 lo multiplicamos por pi entre 180, y esto va a ser igual a 13 pi entre 18. Utilizando entonces ahora ya la ley de senos, sabemos de que un lado dividido entre el seno de su ángulo opuesto, es decir, seno de pi sextos o seno de 30 grados, tiene que ser igual a otro lado, es decir, el lado B faltante que tenemos por acá, este lado B que tenemos aquí, dividido entre el seno de su ángulo opuesto. Su ángulo opuesto en este caso va a ser 20 o, como ya lo transcribimos, pi novenos, ¿ok? Despejamos entonces B, como el seno de pi novenos está dividiendo, lo pasamos a multiplicar y resolvemos esto en la calculadora, lo que aproximadamente nos da de que B va a ser 30,78 metros. Esa va a ser la longitud o la medida del lado B. Utilizando entonces nuevamente la ley de senos, del lado 45 dividido entre el seno de pi sextos o el seno de 30 va a ser igual al lado C, es decir, el lado C de aquí abajo, dividido, recordemos que este ángulo ya lo encontramos, que era 130, pero lo transformamos y quedó 13 pi entre 18. Es decir, entonces, que 45 dividido entre el seno de pi sextos va a ser igual a C, dividido entre el seno de 13 pi sextos entre 18, es decir, este ángulo que tenemos aquí.
Entonces, nuevamente, despejamos el C, como el seno de 13pi entre 18 está dividiendo a C, lo pasamos a multiplicar. Esto lo ponemos en la calculadora, lo que nos da de que C va a ser igual a 68,94 metros. Luego tenemos este ejercicio donde dado A, que va a ser igual a 42 grados, B va a ser igual a 75 grados y C va a tener la longitud de 22 centímetros. Debemos encontrar entonces el ángulo C faltante que tenemos por acá. Este ángulo C. Y los lados faltantes que serán este y este. Pueden pausar el video e intentar resolverlo. Tenemos entonces que para utilizar, en este caso, si vamos a utilizar los ángulos en grados, entonces debemos reconfigurar la calculadora científica o herramienta que estemos utilizando para calcular los senos y cosenos, ya que estaban anteriormente, en videos anteriores, estaban en radianes y ahora debemos transformarlo a grados. Entonces, como ya tenemos la calculadora científica en grados, entonces sabemos que la suma, nuevamente, que la suma de los ángulos internos de un triángulo va a ser 180. Entonces, a 180 le restamos 75 y le restamos 42, lo que nos da entonces 63 grados, que va a ser el ángulo faltante del lado arriba. ¿Ok? Utilizando ahora la ley de senos, sabemos que 22 dividido entre el seno de 63 grados, que es el ángulo que acabamos de encontrar, es decir, esta distancia dividido entre su ángulo opuesto, entre el seno de su ángulo opuesto, que es el seno de 63, va a ser igual a B, este lado que queremos encontrar, a B dividido entre el seno de su ángulo opuesto, que es seno de 75. Esto va a ser entonces de que el seno, como está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, quedará entonces 22 dividido entre el seno de 63 por el seno de 75, que aproximadamente esto es 23,85 centímetros, que va a ser la distancia de B. Por otra parte, utilizando nuevamente la ley de senos, 22, es decir, esta distancia dividido entre el seno de su ángulo opuesto, es decir, el seno de 63, va a ser igual a, que es este lado que queremos encontrar, dividido entre el seno de 42 porque es su ángulo opuesto. ¿Okay? Como el seno nuevamente de 42 se está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, quedará entonces 22 dividido entre seno de 63 por seno de 42, esto va a ser igual a lo que aproximadamente es entonces 16,52 centímetros. Luego tenemos este ejemplo, nuevamente pueden pausar el video e intentar resolverlo. Dado A igual a 22, es decir, este lado de acá, B igual a 12, este lado de acá, y A, este ángulo A, igual a 40. Aquí nos hacen falta dos ángulos, por lo que utilizar la regla de que 180 menos los ángulos que tenemos, en este caso no va a servir mucho. Entonces, utilicemos ahora la ley de senos, pero para encontrar un ángulo, el ángulo B. En este caso, entonces, 22, que va a ser la medida de un lado, dividido entre el seno de su ángulo opuesto, es decir, el seno de 40, va a ser igual a 12, dividido entre el seno de B, que es su ángulo opuesto. ¿Ok? Despejamos ahora, pero seno de B. Seno, como está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, quedaría seno de B por 22 y el seno de 40, como está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Esto queda entonces, seno de B por 22 es igual a 12 por seno de 40. Ahora, el 22, como está multiplicando, lo pasamos a dividir, quedaría seno de B es igual a 12 seno de 40 dividido entre 22. Para deshacernos del seno, calculamos el seno inversa a ambos lados, en este caso queda el B, y aquí queda seno inversa de 12 por seno de 40 dividido entre 22, que aproximadamente es 20,52 grados. Este va a ser el lado B, entonces, de aquí arriba. Luego, y ahora sí podemos utilizar 180 menos 40, que es el lado que nos estaban dando, el ángulo, menos 20,52, que va a ser el otro ángulo que acabamos de encontrar, lo que aproximadamente entonces nos da 19,48, que va a ser el ángulo C. Utilizando entonces ahora la ley de senos, pero con el ángulo C que acabamos de encontrar, va a ser que 22 dividido entre el seno de 40 va a ser igual a C, es decir, este lado faltante que tenemos aquí, dividido entre el seno de 119,48.
22 dividido entre el seno de 40, como el seno de 119 está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Entonces 22 entre el seno de 40 queda multiplicado por seno de 119,48, que aproximadamente es 29,79. Esa va a ser la medida del ángulo del lado faltante. Ahora vamos a resolver unos problemas que involucran razones trigonométricas que ya hemos visto anteriormente y algunos ángulos de elevación y de presión. En este primero vamos a calcular la altura de la torre de refrigeración de una central nuclear si se sabe que su sombra mide 271 metros, cuando los rayos solares forman un ángulo de 30 grados, ¿ok? Además, calcular la distancia de lo más alto de la torre hasta el borde de la sombra. Sabemos entonces que si estamos parados aquí, nosotros, y debemos mirar a lo más alto de la torre de refrigeración, entonces se genera este ángulo de elevación. ¿Ok? Lo mismo que si alguien se encuentra parado aquí y debe ver hacia abajo, debe generar este ángulo de depresión. Pueden pausar el video e intentar resolverlo. La torre, entonces, la altura de la torre va a ser el X que debemos encontrar. Y la distancia desde lo más alto, es decir, desde aquí hasta el borde de la sombra, es decir, toda esta línea, va a ser la variable z. Sabemos entonces que tangente de 30 va a ser igual a opuesto entre adyacente, es decir, x dividido entre 271, que es el lado adyacente. Despejamos x, sería tangente de 30 por 271 es igual a x, y que eso aproximadamente es 156,46 metros. Ahora, con el coseno del ángulo 30, que sería adyacente entre hipotenusa, entonces sería coseno de 30 es igual a 271, que será adyacente, dividido entre z, que va a ser la hipotenusa. Despejamos z, lo que nos queda que z va a ser igual a 271 entre coseno de 30. Y esto aproximadamente es 312,92. Luego tenemos este problema que las ciudades de Alajuela, Barranca y Cartago son los vértices de un triángulo rectángulo. Calcular entonces la distancia entre las ciudades A y C, es decir, Alajuela y Cartago, y entre las ciudades B y C, es decir, Barranca y Cartago. Y si la ciudad B, es decir, Barranca, se encuentra a 100 kilómetros de la ciudad de Alajuela, y la carretera que une a A con B forma un ángulo de 35 con la carretera que une a Alajuela con Cartago. Ok, tenemos este dibujo, que sería la representación de las tres ciudades, y de la hipotenusa y el cateto que debemos encontrar. Sabemos entonces que con coseno de 35, que es el ángulo que nos están dando, es decir, adyacente, el lado adyacente entre la hipotenusa, que sería 100 entre h, podemos encontrar la distancia entre Alajuela y Cartago. Esto va a ser entonces, la hipotenusa o el h va a ser igual a 100 entre coseno de 35, que aproximadamente es 122,077 kilómetros. Luego, utilizando tangente de 35 de este ángulo que tenemos acá, recordemos que tangente era lado opuesto entre lado adyacente, ¿ok? Entonces, tangente de 35 va a ser igual a A dividido entre 100, y tangente, despejamos el A, sería tangente de 35 por 100, va a ser igual a A, que aproximadamente va a ser 70,02 kilómetros. Luego tenemos este ejercicio donde Miguel desea calcular la altura de dos edificios que están situados a 100 metros el uno del otro. Como tiene acceso al edificio más alto, observa que desde la azotea de dicho edificio se avista la azotea del otro bajo un ángulo de 73,3 grados. Desde la base del mismo edificio se ve la azotea del otro edificio bajo un ángulo de 19,29 grados. Puede entonces Miguel calcular la altura de los edificios con estos tres datos, con los que cuenta nada más, y entonces, en caso afirmativo, en caso de que sí se pueda, ¿cuál es la altura de cada uno de ellos? Como les dije, pueden pausar el video e intentar resolverlo. El truco de este ejercicio es que debemos trazar una línea o un segmento D desde la parte más alta del edificio más pequeño que interseque perpendicularmente al edificio más alto. Utilizamos entonces ahora ya las razones trigonométricas habituales para triángulos rectángulos. Calculamos entonces la altura del primer edificio utilizando tangente de 19,29. Recordemos que tangente era lado opuesto entre el lado adyacente,
Es decir, lado opuesto, que va a ser el y, dividido entre el lado adyacente, que va a ser 100. ¿Ok? Sería tangente de 19,29 por 100 va a ser igual a y, que sería 35 metros aproximadamente. Luego, la distancia de x la calculamos entonces con tangente de 73,3, es decir, este ángulo que tenemos aquí arriba. Recordemos que tangente era el lado opuesto, es decir, el segmento D, entre el lado adyacente, es decir, segmento X. ¿Ok? El segmento D, recordemos que entonces era la misma distancia que de la base del edificio al otro, sería 100 metros. Por lo tanto, entonces, será la distancia de 100 metros también. Y entonces tangente de 73 va a ser igual a 100 entre x, donde x es el lado pequeño faltante. Ok, despejamos x, lo que nos queda 100 es igual a tangente de 73,3, que eso es igual a 30. Ahora ya conocemos el segmento x, el segmento y, que el segmento x mide 30 y el segmento y mide 35. Debemos sumarlos para encontrar la altura del edificio más grande, que sería entonces 65 metros. La altura del edificio más grande es 65 metros y la del pequeño entonces es 35 metros. Utilizar algunos problemas contextualizados para utilizar las razones trigonométricas, y estas nos pueden ayudar a encontrar la solución. Podemos plantear también algunos problemas en nuestros cuadernos y practicar para resolver o aprender a utilizar en mayor medida las razones trigonométricas. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video.